Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a los amigos de la Unión Industrial, aquí en mi casa, que me han dado un motivo nuevamente para reencontrarme con mi Córdoba. Después de la clase magistral del doctor Domingo Cecín, mis amigos de la UIC me han puesto en este lugar levantándome la vara de una manera importante. Sabía que era un desafío formidable, porque este es un panel sobre institucionalidad. Reconozco y agradezco y creo que debo esta presencia aquí tal vez a la inquietud de haber garabateado algunas páginas el año pasado sobre el sueño de la República. Con orgullo digo que en abril de 2015 se publicó aquí en Córdoba, en una editorial cordobesa, un compendio de algunos atrevimientos y de algunas licencias de libertad que me fui tomando a lo largo de estos últimos años para denunciar claramente lo que hoy se ve y se comprueba pornográficamente. Populismo nunca más, alegato por la República, tuvo la intención justamente de alertar como continuidad de libertad o barbarie, alegato de resistencia, sobre los peligros de no colocar a la libertad, al orden jurídico, a los derechos individuales, en el lugar preeminente que deben tener en toda sociedad organizada. Como el inventario, la exhibición del pasado reciente se ha vuelto obscena, creo que por amor propio, creo que por provocación al sentido mínimo de la dignidad, debemos estar muy preocupados, muy ocupados en plantar las bases de un verdadero cambio cultural en el presente y en el futuro. Nos lo debemos, se lo debemos a nuestros hijos, nos debemos como sociedad. De nada sirve a esta altura ya flagelarnos por lo que dejamos hacer, por cómo dejamos avanzar el grado de descomposición en nuestro contrato social. Cómo, motivados siempre en la emergencia, en la necesidad de cubrir baches elementales, dejamos nuevamente que un poder se convierta en autoritario, despótico, hegemónico, imperial, dictatorial. Pero mi desafío de hoy, justamente, es no hablar del pasado, sino hablar del futuro. Y verdaderamente el futuro aparece en forma apasionante como un desafío doble para una sociedad como la nuestra. Tenemos un gobierno que nos propone, desde los escombros básicos en los que nos encontramos, reencontrarnos con el mundo, abrir las puertas. Se quitó el cepo. Aquí los economistas han planteado los objetivos, los pronósticos, las proyecciones. Estamos muy metidos en estos tiempos, en estos momentos, en la actividad también que desempeño, en la coyuntura. Le hemos puesto una medida de tiempo a nuestras expectativas en el cliché del segundo semestre. Pero vengo a invitarlos aquí al desafío de pensar mucho más allá del segundo semestre.
Sé que ayer, y me lo perdí, tuvieron la magnífica oportunidad de escuchar a maestros verdaderos que pugnan por una educación y una toma de conciencia sobre la responsabilidad de la educación en esta tarea titánica de la reconstrucción, como el maestro Guillermo Jaime Echeverri. Pero para saber cómo reconstruir, qué reconstruir, en qué plazos hacerlo, cuándo salir de la coyuntura o cómo explorar la coyuntura, pero también el mediano y el largo plazo, debemos entender el mundo al que el actual gobierno nos pretende reconectar. Y la verdad es que este mundo es un mundo triplemente desafiante porque es un mundo de inestabilidad permanente y global. Traigo aquí como eje de mi exposición un libro que me resultó, dos en realidad, que recomiendo. Patrick Boucheron, Corey Robin, El miedo. Chiquitito, publicado por Capital Intelectual. Dos hombres que desde la Academia Francesa y desde la Academia Norteamericana se han puesto a pensar en el rol del miedo, de las emociones, en las sociedades actuales y el uso político del miedo, no solamente en regímenes tiránicos, sino también en el uso o la utilización funcional en regímenes republicanos. La obligación de administrar los miedos en una sociedad de incertezas crecientes. Y casi como complemento, en la simultaneidad de lecturas de este último tiempo, un libro de Pierre Rosanvallon, La contrademocracia, la política en la era de la desconfianza. Aquí vienen los ejes sobre los cuales los invito a reflexionar, a proyectar, a encontrar nuestro sitio en este mundo descrito por sociólogos y pensadores que por supuesto que están enfocando más que la Argentina o América Latina, las zozobras europeas, el rol de China, el fenómeno inaudito de una superpotencia a la deriva, como la ha calificado James Nelson, a Estados Unidos en este proceso electoral verdaderamente particular e inédito, donde, como me decía anoche en conversatorio Rosendo Fraga, por primera vez en la historia tal vez, el populismo esté a punto de penetrar la cultura anglosajona. El populismo entró en todos lados y por todas partes, por izquierda y por derecha, en la geografía universal. Quienes fueron refractarios al populismo fueron los anglosajones en distintas etapas de la historia. Tuvieron mucho que ver, por supuesto, en detener a Stalin, cómo no, en frenar a Hitler. Los norteamericanos y los padres fundadores nos legaron una constitución modelo para organizar o intentar hacerlo sistemas republicanos tomados, por supuesto, en base a la República Francesa, a la post-revolución francesa. Pero hoy, este mundo tambalea. La democracia, como tal, no tiene rivales como sistema. Es el más imperfecto de todos, pero el único, vital, en el que tenemos alguna confianza en que podemos interactuar más o menos de acuerdo a nuestros ideales civilizatorios. Y el problema político de nuestro tiempo, enfoca el autor, es justamente esa paradoja. No tiene rivales la democracia, pero casi todos los regímenes democráticos hoy sufren de críticas, de dudas, de cuestionamientos que muchas veces hacen temer y siempre aparecer el retorno de los viejos fantasmas fascistoides, dictatoriales,
populistas. Entonces, tenemos que entender primero cómo es esto de la confianza o de la erosión de la confianza en las democracias actuales, y lo que aquí a manera propositiva se exhibe es justamente la organización de la desconfianza. La palabra contrademocracia que propone Rosanvallón tiene la característica no de la antipolítica, no es el alegato del anarquista. Se podría interpretar literalmente como desde ese punto de vista, la contrademocracia. No, la contrademocracia está pensado como un concepto de salvaguarda de la democracia. La democracia hoy en todas partes del mundo sufre cuestionamientos porque no da las respuestas necesarias, adecuadas a muchas de las cuestiones que planteaba desde el punto de vista del derecho, de los derechos sociales, de los derechos de primer orden, el doctor Cecín. Y si tomáramos alguna frase propia del acervo cultural político nuestro, está claro y demostrado que con la democracia, no solo con la democracia, se come, se educa y se cura. Ese ideal expresado por el doctor Raúl Alfonsín, con mucho sentido del deber ser en cuanto a lo que un estadista debe fijar, la obligación que tiene un estadista de pensar el tiempo presente, pero fundamentalmente la proyección. Pero fue un desquicio. 33 años llevamos de refutación, lamentablemente, de ese convite que nos hizo quizá el único líder de la reciente democracia que murió como vivió, con un mínimo imponible de coherencia y un mínimo imponible de decencia, cosa que no es poco, teniendo en cuenta el contexto. La organización de la desconfianza es, ¿les parecerá una conceptualización teórica? No. El propósito de estos minutos es tratar de bajar a tierra estos conceptos que me parecen desafiantes. La organización de la desconfianza es, sin lugar a dudas, la manera en que las sociedades actuales le dicen al sistema político, le muestran al sistema político su disconformidad, su rebelión, su insatisfacción, pero a diferencia de como muchos teóricos políticos o políticos profesionales creen, no se trata del retiro del ciudadano común hacia un rincón de abulia, hacia un rincón de desgano en la participación de la vida pública. También es un acto de resistencia, por ejemplo, la abstención que se registran en algunas democracias globales hoy de muchos ciudadanos que no concurren a las urnas. Porque históricamente la democracia se tomó literalmente y muy básicamente como el acto de legitimación a través de las urnas. La democracia se legitimaba y se completaba en un acto que era el de las urnas. Eso le daba a quien ganara en las urnas el poder. Y los viejos teóricos sobre la democracia, los cientistas políticos, le añadían a ese acto de legitimidad en las urnas un elemento que ahora justamente está en un análisis mucho más revisionista: el hecho de la confianza. La confianza es como una institución invisible. La confianza es la proyección necesaria en el tiempo de ese acto de legitimidad que logra el gobernante en las urnas. Vamos a bajarlo a tierra. Hubo un acto de legitimidad plena en la elección que ganó el presidente Mauricio Macri en diciembre. Sin embargo, el malestar
la desconfianza social por medidas concretas, por el tarifazo mal diseñado, por un sinceramiento que mucha gente no termina de interpretar como tal, por los equívocos formidables en el espacio público, plagado de mercenarios que quieren plantear desde los medios de comunicación y desde distintos ámbitos que a los pobres los inventó Macri, que a la desocupación le inventó Macri y que ya en 6 meses lo que hizo es destruir el país y volvernos a los peores años de los 90. Digo, todos estos factores y muchísimos más van generando un caldo de cultivo que se puede colocar en este concepto que Rosanvallón coloca como la administración de la desconfianza. Entonces, Macri, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno argentino? Y cada gobierno del mundo, hoy por hoy. En Brasil, Michel Temer, en un desafío formidable después que el sistema político, pero antes la propia sociedad, le perdió la confianza a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cuál es el fenómeno de Donald Trump? ¿Por qué el Brexit en Inglaterra? ¿Qué está pasando con estas masas de ciudadanos que, en forma a veces institucional o no institucional, están enviando mensajes? ¿Qué pasa con los españoles que votan en forma tan atomizada, persistente y caprichosamente atomizada, que impide al día de hoy a España formar gobierno? Y van por la posibilidad de una tercera elección desgastante para el propio sistema, que está ya horadado, asediado por la corrupción del partido gobernante, que sin embargo una buena parte de la población toma como única tabla de salvación en medio de la incertidumbre. ¿Qué ha pasado con los ingleses? Los imperialistas originarios, los exploradores, los conquistadores, los piratas, habrán dicho alguna vez desde nuestra idiosincrasia nacionalista, populista. ¿Qué? ¿Se están retrayendo? Los ingleses que salieron a conquistar el mundo, hoy le dicen no a Europa porque se quieren quedar en su grupo de islas de la Gran Bretaña. Evidentemente no tiene que ver con la historia de conquistadores ingleses, sino tiene que ver con algo mucho más sustancial: la inestabilidad y la inseguridad, la disconformidad de esta Europa que no ha terminado de realizar el ideal de la Unión Europea y ha llenado de burócratas a Bruselas a un costo altísimo, cuestionado por los contribuyentes alemanes a través de la dama de hierro Angela Merkel y esperanzado desde el lado sur de la Europa por aquellos gobiernos latinos mucho más parecidos a nosotros, dispendiadores de recursos, despilfarradores seriales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando con Donald Trump en Estados Unidos? ¿Cuál es el fenómeno de los redneck, de los cuellos rojos, del centro norteamericano? Están rechazando a un gobierno, mejor dicho, no al gobierno de Obama, que en todo caso ha hecho un trabajo en materia económica y social de cierta recuperación. Pero los norteamericanos están añorando algo y por eso el peligroso vuelco hacia un populismo reivindicador de las peores facetas del populismo, la xenofobia, la división amigo y enemigo, el mundo dividido entre buenos y malos, la excusa de inventar permanentemente el mal en el otro para poder justificarse. ¿Por qué Donald Trump podría ser el presidente de los Estados Unidos? Porque el sueño norteamericano hace rato que implosionó. Y hace rato que implosionó por otros motivos. Porque vivimos una sociedad del riesgo. Mire, yo
No estuve aquí, pero no me hace falta. Seguí por streaming algunos de los paneles, hablo con el doctor González Fraga en mi programa, conozco los economistas que aquí han estado, a ustedes los conozco enormemente, sé, interpreto, hemos hablado, cuáles son los desafíos, el problema de la crisis industrial, Brasil, la necesidad de inversiones, de una rebaja impositiva, en fin, todos estos temas que en la coyuntura tratamos, pero que hoy le he hecho un paréntesis para ver si puedo traer aquí algunos elementos, arrojándoselos, para que juntos los pensemos en el largo plazo. Pero también para que construyamos, empecemos a construir juntos, actores privados y públicos, protagonistas de esta historia presente, una sociedad un poquito más refinada. ¿Refinada en qué? Refinada en sus objetivos. Y cuando digo refinada, no estoy planteando una cuestión ni de cultural ni estilística. Refinada en el pensamiento, en el ajuste de las metas y los objetivos, del levantar las miras, de tratar de salir siempre como bomberos buscando, o como víctimas de incendio buscando bomberos que nos apaguen el fueguito. La industria, protégeme por favor acá, protégeme por favor allá. No lo tomen como una ofensa, digo, como en sus necesidades básicas insatisfechas. Los argentinos tenemos necesidades básicas insatisfechas, no solamente aquellos que no tienen nada. No hay un argentino que hoy tenga, no hay un industrial, no hay un empresario, no hay un profesional que se pueda dar por realizado, creo, en una sociedad como la nuestra. Una sociedad canibalizada desde los valores. Por lo tanto, la tarea de reconstrucción es titánica, pero tenemos que saber reconstruir para qué y qué, hacia dónde, con qué. Está por llegar en algunos minutos el ministro de la Producción de la Nación. Está aquí el ministro de Producción y Comercio de Córdoba. Sus objetivos son claramente generar trabajo. El gobernador Schiaretti, el presidente Macri. Pero el otro día hablaba con Santiago Bilinkis, tecnólogo, emprendedor. ¿Qué trabajos? ¿Para qué tiempo? ¿Qué tipo de trabajos? Obra pública, sí, el campo y la obra pública. Son las dos soluciones a corto plazo que tenemos, más la generación de trabajo industrial, aplaudido. Felicitaciones a Arcor por la coherencia, por la consecuencia de ser una de las pocas empresas que puede salir al mundo, junto con otras, y conocer a ciencia cierta lo que es, como dijera Luis Pagani en el festejo en Buenos Aires, lo que es que el mercado no te perdone nada y que tengas que salir a competir y competir. Ese estado de zozobra que hoy tiene el mundo nos involucra. A veces tenemos esa tendencia muy infantil y de ahí nuestra vocación a recostarnos en populismos sanadores, en populismos tranquilizadores, en populismos dadores de facilismo, de atajos. Tenemos ese concepto infantil heredado, vaya a saber de cuántas generaciones, de que estuvimos condenados al éxito y de que somos pura riqueza y que solo basta tirar un par de semillas y que la Argentina resucite y que la Argentina responda y que la Argentina siempre dé y que este sea un país generoso. Ya no cabe, lo saben ustedes mejor que yo, ya no cabe absolutamente en ninguna parte de nuestra historia verosímil esa frase. Sin embargo, cuidado, lo prevengo, es mi rol, lo digo, cuidado con creer que el blanqueo de capitales va a ser la herramienta salvadora, dadora de confianza. Acá viene de nuevo la confianza como un activo
público, intangible, necesario, fundamental. La confianza es algo que se construye artesanalmente, meticulosamente, rigurosamente, y eso no lo va a hacer un blanqueo. Puede ser un instrumento, sí, que si tiene éxito en cuanto a que el mundo vea, ese mundo inversor que estamos esperando o que están esperando, vea que los argentinos que tienen la plata afuera la traen aquí, eso sí puede generar una confianza básica, precaria, en que al menos estamos dispuestos esta vez sí a confiar en nuestro propio sistema jurídico y en la continuidad política que se sabe aquí nos ha dado sorpresas desagradables porque las reglas de juego suelen cambiar con los gobiernos. Voy a simplemente esbozar algunos de los conceptos casi a manera de enumeración. Dice Rosan Valón que una constitución no es otra cosa que un acto organizado de desconfianza. ¿Y qué otra cosa fue una corriente de desconfianza liberal? Lo que Montesquieu, lo que un Madison en la discusión por el republicanismo federal norteamericano, la Constitución federal norteamericana, esbozaron en aquel trabajo que se convirtió en señero, una organización de la desconfianza. Pero la desconfianza no como valor negativo, sino como un valor positivo de contralor. La desconfianza en cualquier tipo de exceso de poder. De esto se trata el panel, la división de poderes y el republicanismo, el gobierno republicano. Aquello fue una organización de la desconfianza. Porque la democracia siempre se ha manifestado como una promesa imperfecta, siempre. No hay sistemas 100% democráticos. El ideal democrático es siempre imperfecto. Tenemos países o sociedades más o menos democráticas. Y ahí es donde don Guillermo O'Donnell planteaba esto de las democracias de baja intensidad y nos advertía, cuidado, cuidado, no descuiden la democracia, porque creen que la democracia es como un bien renovable. Sin embargo, es un bien no renovable. Si no se la cuida, se la cultiva, se la protege, se la fortalece, se la fertiliza, con actitudes consecuentes, con gobiernos coherentes, un día pueden llegar a despertar y que ésta no exista más. La desconfianza liberal respecto al poder tiene tanta historia como la historia liberal. Y lo que se pudo observar en aquellos originarios organizadores de la Constitución norteamericana es la obsesión por prevenir la acumulación de poderes. Su proyecto no fue edificar un gobierno bueno y fuerte, fundado en la confianza popular. Al contrario, fue constituir un poder débil, atención a esta palabra que es contracultural para la Argentina, para la sociedad y para el sistema político y para los empresarios. Le tenemos terror a esta afirmación. Constituir un poder débil e institucionalizar la sospecha. Qué maravilloso concepto. Institucionalizar la sospecha. El objetivo para él, para Madison, en aquel debate, era más bien proteger al individuo de las invasiones del poder público antes que coronar o empoderar al ciudadano como lo hace el populismo. Hoy estamos en la realización de esas posibilidades. Lo que tenemos ya no es un poder judicial eficiente, tan autónomo, que pueda oficiar de ese control republicano solamente, ni que hablar del poder legislativo, que ahora está normalizando su actuación y dejando de ser meros amanuenses del poder de turno. Por lo tanto,
sin que nos diéramos cuenta, han ido reemplazando a esos poderes fácticos institucionales otros sistemas de control-rechazo, de organización de la desconfianza. ¿Qué fueron las marchas multitudinarias convocadas por las redes sociales para decirle no a Cristina Fernández de Kirchner en sus arrebatos napoleónicos para ir por la Cristina Eterna y la reforma de la Constitución? Desde el punto de vista político, la rebeldía de una astilla del mismo palo, como fue Sergio Massa, don Ignacio de Mendiguren, constituyó en ese momento de la Argentina la organización de la rebeldía detrás de Sergio Massa dentro del sistema político, también en una reacción de control de ese poder que se nos desmadraba. Hoy por hoy, la justicia misma, el doctor Cecín ha dicho con beneplácito, para quienes lo escuchamos, que la justicia o el sistema judicial, creemos la Corte Suprema, los tribunales provinciales, están abocados en perfeccionar con todas las herramientas tecnológicas en juego la administración de justicia para lograr un concepto de lo justo, no automático, si entendí bien, doctor, sino plenamente justo, con un concepto de justicia mucho más complejo. Y de allí que hoy el desafío sea pensar qué queremos de Mauricio Macri. ¿En qué queremos verlo convertido a nuestro presidente? Y esta es una interpelación al periodismo, a los analistas políticos, a los políticos de la oposición y del propio oficialismo, a los empresarios. ¿Qué queremos que sea Macri? ¿Un gobernante fuerte? ¿Le tenemos miedo a la debilidad de la ruística? ¿Saben por qué le tenemos miedo? ¿Saben por qué generó tanta conmoción la patética foto entre Marcelo Tinelli y el presidente? Porque fue una constatación patética de nuestra debilidad institucional, de nuestra anomia boba, dijera Carlos Nino, de nuestras efímeras maneras de empoderar a un presidente y quitarle la confianza ante el menor problema. Tenemos miedo en el fondo a aquellos que apostamos por un cambio cultural, político, que el peronismo se lo coma crudo. Tenemos miedo a la resurrección del peronismo, porque el peronismo, como se sabe, y bueno, ya no estoy con el doctor Mariano Grondona, o sea que el gorilismo se me debe tener que escurrir un poquito. Se los digo, por supuesto, en tono de chanza, para las acusaciones de ese pasado, de gorilas, vendepatrias, cipayos y no sé cuántas otras cosas. A mí me preocupa el peronismo, me ocupa el peronismo. Hace poco escribí una nota en La Nación, la metamorfosis del peronismo ha comenzado. Y allí, créanme, que en clave argentina está una de las más desafiantes expectativas del sistema político. Estoy convencido que una parte de nuestro futuro inmediato estará basado en la pericia que logre el presidente Macri y su equipo en enderezar este barco, fundamentalmente en lo económico, porque paradójicamente ha dado más muestras de manejo político, en definitiva, de pericia política que de pericia económica. Está por verse, que es justamente los atributos cambiados que la sociedad le atribuía. Una parte es la pericia de Macri. La otra parte de nuestro sistema político, la posibilidad de una república, de una división de poderes y de un contralor, porque ahí está la palabra clave de la vitalidad de una república, los órganos de contralor, los poderes de contralor, la organización de la desconfianza ciudadana, solo para evitar que los poderes fácticos vayan avanzando sin ningún límite. Eso pasó en este pasado reciente. Va a depender mucho esta ecuación de la metamorfosis peronista.
¿Qué líder escogerá el peronismo para este tiempo presente y futuro? ¿Qué características tendrá ese liderazgo? ¿En qué se convertirá el peronismo, el partido justicialista? ¿En un partido democrático, moderno? Hay un esbozo, independientemente de las opiniones políticas y las preferencias o las simpatías. Hay un esbozo en Sergio Massa y su grupo, como rama proveniente del peronismo, de establecer un mensaje de contribución democrática y ya solo en la formulación, aunque después estará por verse si están dispuestos en el trabajo, competir en las próximas elecciones, no sobre el cadáver de este presidente o los desperdicios de un presidente débil, sino competir contra un escalón de superación, que este presidente haya logrado metas de evolución y a partir de allí fijar una competencia de la política en otro plano. Ojalá se pueda hacer eso. Para finalizar, cuando hablamos de la desconfianza, hablamos de los poderes indirectos de la democracia. En estos momentos, nuestras generaciones, los más jóvenes, tienen instrumentos formidables de contrapoder, no institucionalizados, pero el desafío del sistema institucional, como el desafío del Poder Judicial, como el desafío del Poder Legislativo, como el desafío de las nuevas leyes, como el desafío de las corporaciones, es responder en tiempo y forma a esa metamorfosis. Los partidos políticos, no solamente en la Argentina, se han diluido, han desaparecido, no desaparecido expresamente, pero sí ha desaparecido ese poder de aglutinamiento y de proyección de un futuro. Ya no está en manos de los partidos políticos el proyectar el futuro como vehículos únicos de ese mensaje. Y esa es la complejidad de nuestra democracia, y esa es la complejidad del mundo, y ese es el malestar global que se está evidenciando en cada rincón del planeta. Entender esto, al menos preguntarnos esto, si no podemos llegar a entenderlo. Buscar nuestras propias claves de inserción en ese mundo tambaleante. Proyectar más allá de nuestras narices, de nuestras urgencias, de nuestra necesidad de bajar la inflación, de bajar el gasto público, de volver a tener un sistema lógico de coparticipación. Digo, esos temas que se tornan en tópicos en este tipo de encuentros, tenemos que animarnos a pensar cómo nos insertamos colectivamente como sociedad, llevando a nuestros hijos a cuestas, dotándolos de una educación y de herramientas educativas y culturales diferentes para generar nosotros mismos, primero, un cambio cultural de relevancia. Solo así tengo la sensación, la intuición, el mundo, ese mundo al que estamos apelando desde el ámbito económico, de la inversión. Solo así el mundo entenderá, comprenderá quizá que vivimos sus mismas zozobras y que podemos coayudar a pensar esta complejidad. Nos toca el tiempo de las incertezas. Como diría Zygmunt Bauman, nos toca un tiempo líquido, donde las certidumbres se nos escurren como agua entre los dedos. Doble tarea, triple esfuerzo, mucha voluntad y fundamentalmente y finalmente toneladas de ejemplaridad. ¿Cómo comenzar dando un primer paso en torno a estas direcciones? Con ejemplaridad, demandando ejemplaridad, otorgando ejemplaridad. Y la ejemplaridad no es un capital que maneje solo la política o los hombres públicos. Al contrario, la ejemplaridad suele ser un atributo muchas veces de hombres comunes, del hombre de a pie, que puede servir como reflejo al gobernante perdido, al gobernante que de buena fe quiere enderezar este barco. Muchas gracias.